Dios usa cada dificultad, cada abuso de nuestros enemigos, el mundo, la carne y Satanás, para hacer que el hombre escuche su llamado. Y desde el momento en que lo escucha, comienza la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta que una persona no ha sido convencida, no puede experimentar el nuevo nacimiento. Es necesario que reconozca su condición pecadora, su incapacidad para llegar a Dios por su propia naturaleza. Necesita conocer lo que Jesús hizo por ella, cómo pagó sus pecados, cómo llevó a cabo lo que nadie más podía hacer. El esclavizador ya ha sido vencido, pero no por nosotros, sino por Cristo. Y es Cristo mismo quien debe reclamar a los que han de ser parte de su cuerpo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Desde que su esposo murió y perdió su casa, no podía con su vida. Solo le importaban sus 3 hijos. Enferma, agotada, sin fuerzas, decidió pedir ayuda a una familia noble que vivía en la zona. No pedía dinero, solo un rincón donde dormir con sus pequeños. A cambio, se ofreció a trabajar todo el día, haciendo lo que hiciera falta. Allí conoció a otra familia. Eran esclavos, gente sencilla, que trabajaban duros, entre ellas un niño curioso y diferente. Una tarde, el pequeño morenito les mostró un libro. Lo había encontrado bajo unas tablas en el granero. Hablaba de un libertador que venía a salvar a los esclavos. Desde entonces soñaban con él. Sabían que no podían hacer nada, solo esperar. Esperar al que vendría a rescatarlos. En uno de sus paseos encontraron un árbol en el bosque. Sus frutos eran hermosos, irresistibles, y nada les dijo que eran venenosos. Pronto la fiebre subió, los ojos se apagaron, la desesperación llegó al hogar, nadie sabía qué hacer. El médico llegó, no hizo preguntas, no esperó explicaciones, solo miró el árbol y lo cortó desde la raíz. Pero no solo destruyó el árbol, los compró a todos, les dio un lugar, un hogar, una vida nueva. Ya no eran deudores, ya no eran esclavos, eran libres. Él era el libertador. El Espíritu Santo obra sin verse. En esta historia hay un personaje que no aparece, no se nombra, no habla, no se ve, y eso es exactamente lo que debía ocurrir. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta con protagonismo. Él obra en lo invisible, en lo profundo, prepara el terreno para la gracia. Fue Él quien orquestó cada paso. Usó la pobreza de la viuda, la esclavitud del niño, el encuentro con el libro, el árbol venenoso, la enfermedad. Nada fue castigo. Todo era consecuencia de la esclavitud, y el Espíritu lo usó para llevarlos al único lugar donde podía convencerlos. Él no vino a destruirlos, sino a mostrarles que estaban perdidos, que no había salida humana, que la esperanza puesta en su esfuerzo tenía que morir. Y cuando el alma, vacía de sí, estaba lista para recibir, allí entró Cristo, el médico, el Salvador, el Libertador. Él cortó lo que mataba y dio paso a una vida nueva, injertándonos en la vid. Pero sin esa obra previa, silenciosa y perfecta del Espíritu,
nadie habría entendido nada y seguirían atrapados en la mentira y la esclavitud del mundo. Aunque hay muchos textos que hablan del nuevo nacimiento, la conversación entre Jesús y Nicodemo es el precedente más claro. Jesús no se lo explicó con teología, sino con una verdad imposible de ignorar. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía, y no era el único. A cualquiera que no ha nacido del agua y del Espíritu le pasa lo mismo. No puede entender cómo es esto posible. Muchos han intentado imitar este nacimiento, oraciones, compromisos, cambios, religión, pero en realidad el nuevo nacimiento solo ocurre después de la muerte del yo, algo que el ser humano por sí mismo no puede lograr. Entonces, ¿cómo ocurre? Santiago lo deja muy claro. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es el Espíritu Santo a través de la palabra quien nos lleva a esa muerte y a ese nacimiento en Cristo. Pedro lo confirma con esta esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Desde niño nadaba como los peces. No solo lo hacía bien, lo hacía con estilo. Brazada firme, cuerpo ágil, confianza absoluta. La piscina era su mundo. Y aunque el socorrista siempre estaba allí, en su torre, él lo veía como una figura lejana. Está para los que no saben nadar, pensaba. Yo no lo necesito. Hasta que un día, sin aviso, algo cambió. Un dolor le atravesó el pecho, los brazos dejaron de responder. Intentó seguir con las piernas, pero cada movimiento era torpe, se hundía, tragaba agua, gritó, clamó, ¡socorro, ayuda! El socorrista lo miraba, pero no se movía. Luchó, pataleó, forcejeó hasta que su cuerpo se rindió. Y entonces, oscuridad. De repente, aire, una bocanada violenta, tos, agua que salía de su pecho. Estaba vivo y no sabía cómo, pero había sido salvado. No recordaba haber visto al socorrista lanzarse, solo sabía una cosa: había muerto y ahora vivía. La vida es como esa piscina. Mientras creemos tener fuerzas, pensamos que podemos resolver todo solos. No tendremos ayuda del socorrista. Él no salva a los que nadan bien. Él rescata a los que mueren. Hay una verdad escondida. La vida es como esa piscina. Mientras tenemos fuerza, creemos que podemos solos. Nos movemos con seguridad. Pensamos que el socorrista está, pero no para nosotros. Así vivimos en este mundo, en nuestra carne, hasta que algo nos detiene, algo nos agota, algo nos muestra que no podemos más. Y mientras aún hay fuerza, seguimos luchando, porque el yo no se entrega fácil. Pero el nuevo nacimiento no ocurre cuando decidimos cambiar, ocurre cuando morimos. El socorrista, Cristo, no salva a los que creen que nadan bien. Él rescata a los muertos, a los que han ahogado toda esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
El nuevo nacimiento no es una experiencia de entusiasmo, es una experiencia de muerte. No comienza con canciones, ni promesas, ni compromisos. Comienza con la rendición del alma vacía. Y cuando esa rendición es verdadera, cuando ya no queda nada del yo, ahí entra la vida nueva. Y esa vida no nace de ti, nace de Dios. Quien no ha sido rescatado para vida eterna por Jesucristo no puede entender ni experimentar lo que se siente cuando se tiene al Espíritu Santo en la nueva vida en Cristo. Lo intentan imitar, lo camuflan con experiencias emocionales, pero quien aún está preso solo puede ser engañado con algo que no es la realidad. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No se trata de una mejora de lo viejo. Lo que nace es nuevo y llega para vivir eternamente. No tiene nada que ver con el cuerpo, lo que llamamos carne. Es el Espíritu quien viene a morar en nosotros. Y esto es imposible de imaginar, y mucho menos de experimentar, si no ha llegado. Nací ciego, completamente ciego. Dicen que algo pasó durante el embarazo. Nací antes de tiempo y sin vista. De niño no me sentía diferente. La oscuridad era normal. Yo vivía tocando el mundo, oliéndolo, escuchándolo. Hasta que empecé a notar sus voces tristes, sus lamentos por mí, y entonces me pregunté, ¿qué es ver? Fui de médico en médico, pruebas, operaciones, esperanzas, y una pregunta en mi interior, ¿por qué no me dejan en paz? Y un día, tras una operación más, me quitaron las vendas. Una luz me atravesó los ojos. ¡Dolía! Pero luego el dolor se calmó y por primera vez empecé a ver. Sombras, formas, colores, rostros, un mundo entero que había estado ahí y que ahora por fin podía ver. Caminé sin tropezar, ya no me detenían los obstáculos, todo era nuevo, todo tenía sentido. No fue solo ver, fue descubrir que lo que nunca tuve podía llegar, y cuando llega, lo cambia todo. Hay una vida nueva en Cristo. Esta historia representa lo que ocurre cuando alguien nace de nuevo. No es que haya estado desorientado y ahora tenga un poco más de claridad. Es que nació ciego y no sabía que lo estaba, porque en su mundo la oscuridad era lo normal. Así es el ser humano en Cristo. Aprende a moverse, a adaptarse, a vivir sin ver. Cree que está bien hasta que el Espíritu Santo obra y despierta en él una inquietud que no entiende. Lo intenta todo, se esfuerza, pero nada lo hace ver. Y entonces, cuando todo parece inútil, cuando ya no esperas nada, Dios actúa. No lo mejora, lo hace nuevo. Al abrir los ojos, lo ve todo. Ve su miseria pasada, su ceguera, su esclavitud, su pecado, su falsa religión. Y lo más importante, ve a Cristo.
Estuve ciego y ahora veo. Una cosa es seguir a Jesús y otra muy distinta es estar en Él. Cuando entiendas la diferencia, no lo durarás más. Seguir a Jesús cuesta mucho. Está lleno de mandatos, errores, caídas, intentos y muchas veces cosas que parecen imposibles. No te engañes, la obediencia no nos lleva a Él, aunque anhelamos tenerla. Pero cuando estamos en Él, todo cambia. Y mientras tanto, solo nos queda esperar a que Él nos prepare con su palabra. Intentar seguir a Jesús es necesario, pero solo para descubrir que no podemos alcanzarlo con nuestras fuerzas. Tan solo anhelar estar en Él y todo lo demás cambiará. No recuerdo mucho mi infancia. Solo sé que cuando era muy pequeño mis padres murieron y yo quedé huérfano. Desde entonces he vivido en una casa con muchos niños como yo. Las personas que nos cuidan son buenas, pero dentro de mí hay un anhelo que no se va. Saber qué se siente tener papás. Algunos mayores sí los conocieron. Nos cuentan cómo los cuidaban, cómo jugaban con ellos. Yo no tengo recuerdos, pero aún así deseo lo que nunca tuve. Entendí que si me quedaba allí, nunca sabría lo que era tener una familia, así que decidí marcharme y buscar yo mismo a mis padres. Pasé hambre, estaba sucio, me metí en problemas, pero dentro de mí algo me seguía guiando. Un día conocí a personas que me hablaron de Dios. Me dijeron que Él era mi padre y que quería adoptarme. Me dijeron que creyera en Jesús, que no me apartara de su libro, que Él haría el resto y un día vendría a buscarme. No es fácil, pero aquí estoy, esperando cerca de su libro, hasta que Él venga, me haga su hijo y sea por fin mi papá. Esta es la aplicación final. Todos, absolutamente todos, reciben el llamado de Dios. Fuimos creados para estar con Él y por eso no es natural vivir separados. Pero no todos responden a ese llamado. Como el niño de esta historia, el anhelo por nuestro verdadero Padre nos impulsa a buscarle. Y esa búsqueda no es fácil. Encontramos dificultades, enemigos de la fe y sobre todo mentiras disfrazadas con su palabra. No dejes que esas mentiras apaguen tu esperanza. Dios te está guiando y lo hace para poder alcanzarte y hacerte completamente suyo. No somos nosotros los que llegamos a la salvación por creer. Es cuando creyendo Él nos prepara para el encuentro. El mundo ha confundido esto, haciéndonos pensar que si creemos ya lo tenemos, pero la realidad es otra. Si crees, Él vendrá por ti. Y por gracia, y te adoptará como su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.